Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. En el marco de una causa en la cual la Sala 1 de la Cámara Federal de la Seguridad Social concedió un recurso extraordinario que fue interpuesto por el beneficiario de honorarios por entender en la sala que se encontraban comprometidas cuestiones de naturaleza constitucional y que la decisión impugnada resultaría adversa a la validez de los derechos involucrados. En el caso, la Corte entendió como sumamente genéricos los términos del auto de concesión del recurso y en tal sentido que la decisión no aparecía debidamente fundada en el sentido de resolver categórica y circunstancialmente si la apelación satisfacía todos los recaudos formales y sustanciales que condicionaban su admisibilidad y entre ellos la presencia de una cuestión federal. En tal sentido que correspondía su descalificación, declarando por ello nula la resolución que concedió el recurso, ordenando que vuelvan los autos al tribunal de origen para que se dicte una nueva decisión conforme a lo manifestado. Muy bien, ahora vamos a una pausa y luego estaremos con nuestro invitado especial del día de hoy conversando sobre cuestiones de derechos del consumidor. Bien, aquí seguimos en Aires Constitucionales, en nuestro tradicional segmento de derechos del consumidor, con nuestro invitado especial para este tema, el doctor Flavio Lowenrosen, que es director del Instituto de Derechos del Consumidor de nuestra asociación y del boletín electrónico en la materia eldial.com. ¿Cómo estás, ¿Cómo Flavio? te va, Claudia? Gracias por la invitación. Por favor. Y muchas gracias por el interés por este tema, porque es un tema que pasa bastante desapercibido, ¿sí? Sí. Y es de una importancia, voy a decir una verdad de perogrullo, pero todos somos consumidores. Exactamente, todos somos consumidores. Así que, bueno, hacía tiempo que no nos veíamos, fue un año que surgieron muchos temas, pero bueno, aquí tenemos la cuestión vinculada a algunos fallos recientes, uno que te comentaba que tiene que ver con los planes de ahorro. Bueno, si querés comentar. Mirá, el tema de los planes de ahorro, hay un fallo reciente de una asociación de consumidores en la provincia de Buenos Aires. Compra de un automotor, ¿no? Sí, por el tema de la compra de un automotor. Y el tema es muy interesante en materia de que hasta la propia asociación dice que se trataba de una trampa mortal el contrato. Ello así, pues, las empresas se reservan la posibilidad de modificar el color del auto, el modelo del auto. No hay rendición de cuentas efectivas sobre los mayores incrementos que va teniendo la cuota a lo largo de todo el proceso de adquisición. Todo esto entonces vemos que genera alteraciones. Uno, falta de rendición de cuentas, 859 del Código Civil y Comercial, que establece para en general, no solo para relaciones de consumo, la obligación de rendir cuentas que tiene aquel que recibe una suma de dinero, que es desde un administrador hasta una compañía de plan de ahorro vehicular. Después tenemos, como consecuencia de esa falta de rendición de cuentas, dos afectaciones en materia de derecho del consumidor.
en particular, que es la afectación a los intereses económicos de los consumidores, tutelados estos por el artículo 42. Yo, si desconozco cómo se me va a ir incrementando la cuota, claro, tengo una afectación en mis intereses económicos, pero también tengo una afectación en mi derecho a la información, sí, detallada, precisa, efectiva, clara, adecuada, como dice la Constitución, adecuada y veraz. ¿Sí? Artículo 42 de la Constitución Nacional, tenemos una afectación clarísima. Y después tenemos otra afectación que muchas veces pasa desapercibida, y es el derecho a defensa. Si yo no conozco las condiciones contractuales efectivamente, obviamente tengo una afectación en el derecho a defensa porque no me puedo defender. Por eso siempre en materia de derecho del consumidor se exige que la terminología sea precisa. claro. Se evitan las palabras hasta, ¿sí?, sujeto a modificaciones. No, tiene que ser todo absolutamente preciso. Y si vamos en materia bancaria, 1388 del Código Civil, el código es clarísimo, Código Civil y Comercial, el código es clarísimo en cuanto dice que no se podrán incorporar conceptos ni cargos que no estén expresa y definidamente previstos, ¿sí?, en el instrumento contractual. Siguiendo con el análisis de este caso en particular, también la modificación de las posibilidades del color del auto, el modelo del auto, obviamente afecta los intereses de elección, el color, los intereses económicos si me cambian el modelo, ¿sí?, y también el derecho a la elección. Entonces, cuando nosotros vemos este fallo, podemos decir algo. Toda decisión judicial destinada a establecer en materia de planes de ahorro cuestiones concretas determinadas sobre modelo, color, fecha y plazo de entrega, precio de las cuotas y cantidad de cuotas, es lo atinado y lo correcto, porque lo que hace es proteger los derechos de los usuarios y consumidores. Repetimos, ¿sí?, entonces los puntos esenciales, a ver. Sí, sobre color, fecha y modalidad de entrega, modelo, cantidad de cuotas, ¿sí?, valor de las cuotas, interés que se le aplica a las cuotas. Todo esto es fundamental para garantizar los derechos de los usuarios y consumidores. Bien. Es esencial. Claro. Es esencial. Tengamos siempre en cuenta que los proveedores, en virtud de lo que establece el 19 de la 24240, aplicable al caso de los planes de ahorro, no tienen la posibilidad de modificar unilateralmente los contratos. Bien. ¿Sí? Bien. No pueden aplicar el ius variando unilateral en materia contractual. Perfecto. Bueno, muy bien. Hay otro fallo que tiene que ver con el pago de coseguros de UPCN, ¿no? Sí, en realidad el tema UPCN. es así. La acción la inicia ATE, es una acción, llamaremosla de incidencia colectiva, una cautelar, una acción de amparo con una medida cautelar, si mi memoria no falla, frente a la decisión de Unión Personal Civil de la Nación, un gremio, de cobrar coseguros o copagos a aquellos adherentes al sistema que lo sean por la vía de su trabajo, no que lo sean por la vía de la prepaga ACOR, que también administra UPCN, sino que lo sean por... Vos trabajás en un ministerio y tenés, ¿sí?, esa obra social que es la que te corresponde. Estés o no afiliado a partir del 1 de agosto, UP, Unión Personal, empezó a cobrarle un copago a quienes lo usaban por derivación laboral. ¿Qué es lo que pasó? ATE, el otro gremio que nuclea a los estatales, hizo una presentación judicial y el juzgado 69 en lo laboral, ¿sí?, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juzgado Nacional 69 en lo laboral, dispuso que se suspenda el cobro de estos copagos o coseguros en virtud
de que esta situación afectaba y modificaba unilateralmente, en forma súbita, la relación entre quienes lo usaban al servicio en virtud de acogerse al mismo por el trabajo que realizaban, ¿sí? Trabajás en el Estado, tenés su PCN o tenés esta obra social que es de Unión Personal Civil de la Nación. ¿Y qué es lo que dijo la justicia? Ordenó suspender el cobro de los coseguros y copagos para todos aquellos que lo usaban, sean afiliados o no al gremio. Vos trabajás en un ministerio, te toca ese, o en un ente descentralizado, desconcentrado, y te toca esa obra social, no estás afiliado al gremio, pero igualmente estás alcanzado por la decisión judicial. El argumento es la modificación súbita que ha tenido, ¿sí?, la relación jurídica. Me parece un fallo muy atinado desde el punto de vista, voy a salir del derecho laboral, voy al derecho del consumidor, un fallo muy atinado porque se modifican unilateralmente las condiciones, ¿sí?, que tiene la prestación. Porque la gratuidad, es decir, el no cobro de seguros, o coseguros o copagos, sí, era una condición entre prestador y usuario, destacándose que en realidad no es gratis, porque cuando vos tenés un haber salarial, hay un descuento, claro, en esa nómina del haber, ¿sí?, que está destinado a la obra social, y además el empleador paga un porcentaje de tu salario a la obra social. Lo paga el trabajador y lo paga el empleador. Entonces, no es que es gratis. Yo hago esta aclaración porque muchas veces la gente dice, yo tengo determinado trabajo, me toca tal obra social y tengo la atención gratis. No, no la tenés gratis. A vos te descuentan y tu empleador paga. Exacto. Sí, es importante que lo tengamos en cuenta. Sí, sí, absolutamente. Sí, es importante que tengamos en cuenta. Creo que es un fallo muy interesante, por lo menos desde el punto de vista cautelar, por la cantidad de afiliados que tiene esa obra social. ¿Sí? Por la cantidad de afiliados que tiene esa obra social. Es un fallo muy interesante y además a esos afiliados... ¿Cuántos serían aproximadamente? Mira, en un medio salió 750.000. Desconozco si el medio informó con exactitud. Claro. Pero en un medio salió ese número. Claro. Igual es importante. Desconozco si es exacta o no, pero te digo lo que leí en un medio. Bueno, pero lo importante es evitar que los prestadores de los servicios de salud puedan modificar unilateralmente, claro, no el precio en el sector privado, en la prepaga, pero sí las condiciones de acceso en el sector de afiliación a las obras sociales. Bien. ¿Sí? Bien. Porque es algo muy gravoso y debemos tener en cuenta que el derecho a la salud es un derecho humano, protegido por el 42 de la Constitución. Absolutamente. Bueno, también ha habido otras novedades. La disposición 890 del 95, del 2025 de este año, de la creación de la ventanilla federal única de reclamos. Me parece, desde el punto de vista de gestión, parece lógico y parece práctico, porque la autoridad nacional, que es la Secretaría de Comercio, ¿sí?, con sus sucesivos nombres desde el momento en que salió la ley 24240 en un lejano ya 93, pero es la Secretaría de Comercio, es la autoridad nacional en materia de defensa del consumidor, artículo 41. Las autoridades locales, gobernadores de provincia y los municipios son las autoridades de aplicación de control y sanción a nivel local, sí, en cada una de las jurisdicciones. Ahora lo que se centra es centralizar todo en esta ventanilla federal, y lo interesante de todo esto es que después van las derivaciones por jurisdicción. Entonces, sí, jurisdicción provincia de Buenos Aires se deriva, lo que viene a generarle un beneficio al usuario que muchas veces está confundido dónde tiene que hacer la presentación. Sí. Entonces,
el usuario lo presenta en esta ventanilla federal, claro, y es la administración nacional la que en el marco del artículo 41 lo deriva a la autoridad local para que siga el trámite, claro, que resulte pertinente. Y viene a facilitar el acceso. ¿Cómo lo ves vos? Yo lo veo bien. Todo lo que sea facilitarle a la gente el acceso digital es importante, sí, porque muchas veces las cuestiones digitales no son más fáciles que las cuestiones físicas. Terminan siendo hasta, las cuestiones físicas, me refiero a papel, sí, a trámite personal. ¿Por qué? Porque hay que llenar aplicativos, hay que saber a qué jurisdicción correspondés, hay que poner una serie de datos que muchas veces a las personas se les escapa. Sí. Entonces, haciendo la denuncia o reclamo y poniendo la persona, vivo en la provincia X, compré en esa provincia X tal cosa, la ventanilla federal hay una derivación automática. Y después se contactan, sí, ¿sí?, con el reclamante, bien, ¿sí?, o requirente. Me parece todo lo que sea facilitar, sí, va a favor del principio de protección del consumidor, la accesibilidad a los medios o herramientas que garantizan la defensa de los consumidores y usuarios. Claro, muy bien. ¿Qué hace el derecho a facilitarlo? Claro. Facilitar es una obligación estatal. Absolutamente, sí, claro. De la autoridad de aplicación. Absolutamente. Hay otra disposición también de este año, disposición 893, que habla de la modernización del defensor del cliente. Bueno, sí, ¿qué dice la norma anterior? ¿Qué significa modernización? ¿Qué es lo que se moderniza? Vino a cambiar lo que establecía la resolución 394 del 2018. Sí, esta disposición 1093 de agosto de este año, 2025. Sí. Sí, si alguien lo ve esto en un año posterior, que sepa que esto se habló en el 2025. Porque hoy por las redes, claro, ¿viste? Sí. Es todo atemporal. Hay que decir de qué año, sí. Exacto. Esta disposición de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial tiene una finalidad interesante, y es la siguiente. Esa finalidad es la siguiente: establecer recaudos que recaen sobre los proveedores que voluntariamente designan a un defensor del cliente. La designación es voluntaria, los defensores del cliente pueden ser o deben ser personas físicas, y la estructura de defensa puede ser individual o colegiada. Si es colegiada, tiene que ser un número impar para evitar que haya empate y no pueda haber una resolución acabada. El usuario hace el reclamo, el usuario consumidor hace el reclamo, la entidad reclamada lo deriva al defensor del cliente que designó, ¿sí?, sea individual o colegiado. En ambos casos, sea un cuerpo individual o un cuerpo colegiado, todas las personas físicas tienen que ser abogadas, que actúan como defensor del cliente, tienen que ser abogadas y tienen que tener conocimiento y especialidad en el rubro de defensa de los consumidores. ¿Sí? Tal cual lo dice la normativa. Sí. Y son homologados, su designación es homologada por la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, ¿sí?, y Arbitraje de Consumo. Homologada, homologada la persona, ahí puede actuar como defensor del cliente. El defensor del cliente, si es individual, resolverá por sí. Si es en el marco de un órgano colectivo, emitirán su decisión, y la que gana en cantidad de miembros, son 3, 2 a favor, una tiene una decisión y 2 tienen la misma, es lo que se aplica. ¿Qué pasa? Se lleva la reclamación, hay una reunión, no hay acuerdo,
no hay acuerdo entre proveedor y consumidor, se emite un dictamen a través del defensor del cliente. El consumidor puede aceptar o no los términos del dictamen. Sí. Si el consumidor no acepta los términos del dictamen, ello no es valladar o impedimento para que acuda a la vía administrativa que entienda pertinente o inicie la acción judicial que corresponda. Si llega a haber una aceptación por parte del consumidor o cliente del dictamen del órgano individual o del órgano colegiado llamado defensor del cliente y que responde un proveedor en particular, si llega a haber admisión por parte del consumidor, el proveedor está obligado a seguir lo que dice el dictamen, ¿sí? Porque es vinculante y obligatorio. ¿Sí? Entonces, la decisión de que ese dictamen ingrese en el mundo jurídico causando estado depende del usuario. Claro. De la voluntad de aceptarlo o no. Sí. ¿Sí? Si lo acepta, y esto es importante, si lo acepta, el proveedor debe, ¿sí? Debe atenerse a lo que dice el dictamen. Claro. Tengamos en cuenta esto, que es el proveedor quien propone al defensor del cliente y con quien también tendría una relación ¿sí? de empleo o de servicio, depende de la modalidad de contratación. Sí. Entonces, es una figura interesante. Por eso después pone en cabeza del usuario la decisión si acepta o no. Claro. Por eso porque primero la ejerció en la elección el proveedor. El proveedor, claro. Entonces, es importante esto. ¿Por qué? Porque el usuario es el que dice, bueno, yo acuerdo con el dictamen o yo no acuerdo. Y si no acuerda, seguirá el procedimiento administrativo que entienda pertinente y agotado irá a la vía judicial que entienda corresponder. No se afecta ningún derecho. No se afecta el derecho de defensa. Lo que viene a hacer es un amigable componedor para evitar un dispendio posterior un dispendio temporal y un dispendio jurisdiccional muchas veces. Bien. Esperemos que camine, sí, desde el punto de vista práctico y que tenga, es importante, todo lo que es accesibilidad y facilitación a los usuarios sirve. ¿Sí? Que tenga realmente resoluciones. La propia norma veremos dice, si es positivo o no en los hechos, como siempre. Claro. La propia norma dice que todos los años tiene que hacer una estadística el proveedor con relación a la cantidad de reclamos realizados, la cantidad de intervenciones y la cantidad de acuerdos. Y también facilita la propia norma la aplicación, y esto es importante, del medio digital para accesibilidad. Exacto. Bien, nos queda muy poquito tiempo, así que yo creo que va a ser simplemente un avance. Sobre la disposición 892, también de este año, modernización del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo. Nos queda 1 minuto 30, bueno, adelantando el tema. Es algo interesante porque la norma se refiere al Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo. ¿Sí? La disposición 892. Y lo que dice es que este sistema depende de la Secretaría de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía. ¿Sí? Y la pone como autoridad de aplicación a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo, dependiente de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, que depende de los organismos que mencionamos antes, una cantidad de organismos. Parece un trabalengua. Sí. Esto desde el punto de vista... Y ya vamos cerrando. Que sea esto nada más que... Perdón, Flavio, que sea nada más porque ya nos quedan... Es imposible desarrollarlo. La próxima lo desarrollamos una última línea, si querés, como avance para... Que tiene 4 registros. Registros de árbitros institucionales, registro de árbitros empresarios
y registro de árbitros dependientes de las asociaciones de consumidores y registro de adherentes voluntarios, es decir, de las empresas que adhieren al sistema. Muy bien, así entonces damos por finalizado este tema por este programa y luego continuaremos en próximos. Muchísimas gracias por tu presencia. Gracias por la invitación y este tema te agradezco encarecidamente porque le das la importancia social que tiene. Bueno, gracias a vos, Flavio, por difundirlo. Bueno, nosotros nos estamos encontrando en nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro.